eta komento dugu moduan. Ramon Basaldua hasiko da euskeraz, gero Jorge Terrato, eta erderaz lehenengo Radio Euskadiko Edu, bale? Hala, oso ondo. Ahí va. Zeugu esan ager. Bai, aurrera Ramon. Bueno, gaizka, arratsaldeon, Ramon Basalduan Azbizkai irratikue. Bueno, azken partiduetan ikusitakoa ikusita, normalean hainbeste jokatzen ez da benek, gatxipini deutzue 11koa erabakitzea. Apa, kaixo? Bueno, bai, hori da entrenatzaile batek nahi duena, ez? Azkenean jokalari asko ari dira parte hartzen, logikoki oin 5 aldaketekin jende gehiagok jokatzen du, eta badanak aidea bere lana egiten, ez? Ondo betetzen, bai hasieratik ateratzen direnak, eta gero berriro bigarren zatian ateratzen direnak, ez? Bueno, gaizka, Valentziak bizi dauen egoera kakotxartean, zoro hori entrenatzailea bota indabe, kirol zuzendariak dimisioa aurkeztu dau. Hori zuentzako ona da, ala ez da ona? Bueno, ez dakit, gehiago pentsatu behar dugu guk lan ona eta partidu ona egitean, horretan daukagu burua jarrita, eta beraiek badakigu ligako plantillarik onenetarikoak direla, oraindik ez dute etxean partiduri galdu, eta, bueno, partidu zaila izango da, ez? Hori badakigu, naiz eta eurak azkenengo 2 partidutan galdu, edo azkenengo partidutan emaitza honik esatera, beti talde oso arriskutsua da, daukaten kalitatearekin, daukaten abiadurarekin goian, jokalari on asko, eta gehiago begiratzen diogu guk egin behar dugunari, ez? Eta zer egin behar duzue? Bueno, partidu ona egin, ez? Han irabazteko, kontu handia eduki beharko dugu, ez? Eura kontraerasoan talde oso bizkorra da, erasoan zaudenean gero utsuneak bilatzen dituzte, hori ikusi dugu azkenengo 2 urtetan euren kontra jokatu dugunean ere bai, goian abiadura handia dutela, eta, bueno, gero zelai erdian ere kalitatean duko jokalariak, azkenengo urtetan modu batean jokatzen ari dira, ez dakitoren entrenatzaile barriarekin, baina etxean, batez ere etxetik kanpo arazo gehiago izan dituzte, baina etxean oso indartzu daude, ez? Datu horrek dana esaten du, ez dute partidurik galdu etxean, ez, oraindik. Eta Billar irabazita, 7. kokatuko litzateke taldeak. Horrepe, bueno, zer sortu behar dau taldean. Bai, motivazio handiz gaude, taldea oso ondo konpetitzen ari da, eta, bueno, orain pauso bat aurrera eman behar dugu, nahi badugu gora egin, hurrengo 3 partiduak arerio talde handien kontra dauzkagu, hurrengo 3 partiduak, eta hor maila handia edo altua eman beharko dugu, ez? Nahi badugu postu hortara iritsi, ez? Bai, arratsaldeon, gaizka, Jorge Terrato naiz, Euskal Telebistakoa. Bueno, talde guztietan edo talde gehienetan ja alegin fisikoa nabaritzen ari da, ez dakit atletiken ezelan daude jokalariak falta diren 6 partidu horiei aurre egiteko. Ondo, nire ustez oso ondo, ez? Datu fisikoak ikusten baditugu, partiduenak taldea gero eta hobeto dago, ondo konpetitzen ari da, eta logikoki, hainbeste partidu jokatuta jarraian eta egiten duen beroarekin eta prestakuntza faltarekin, talde guztiak logikoki behar bada ez dira egongo edo ez gara egongo gure onenean edo 100%, baina taldea fisikoki ondo dago. Zelan hartu duzu Beñatek eta San Josek atzo kaleratu zuten agiria, adierazten azkenean uztailaren 19 arte egongo direla, eta klubak zer ez esatea, zuk nola ikusi duzu?
Bueno, ni arlo deportiboaz arduratzen naiz, ni oso pozik nago, hasieratik esan nuen eta esan nien beraiei nahi nuela jarraitzea, asko maite ditugun jokalariak dira, oso jokalari onak, oso portaera ona daukatenak, eredu bat diena guretzat, eta ni oso pozik hori izan nahi nuena jarraitzea, eta beraiek erabaki hori hartu dute, eta oso pozik nago. Eta azkena nigatik bentsat, Valentziaren kontrako partidua izango duzu buruan, baina baita ere Real Madrid eta Sevilla. Orain azkenengo bola honetan edo liga hasi zenetik berriro pentsatu behar duzue ez hurrengo partiduan bezik eta hurrengoan ere bai. Bueno, oin dinamika honekin eta egutegi honekin logikoki beti prestatzen dugu hurrengo partidua, baina bueno, beti jakindan nondik gatozen eta noragoa zen, ez? Neke aldetik nola ikusten ditudan jokalari batzuk eta gero hurrengo partiduari pixkat begira ere bai, baina oin 6 partidu falta direnean burua gehien bat hurrengoan daukagu, orain importan zaiguna Valentzia da, taldeak ondo rekuperatu du, eta hortan daukagu burua jarrita bakarrik. Ez daukat Madrilen partiduan jarrita burua, daukat biharko partiduan, eta guretzat oso partidu garrantzitsua da, eta hortan gaude zentratuta bakarrik, ez. Bale, eskerrik asko. Bai, zeuri. Opa, Gaizka, arratsaldeon, Edu García de Radio Euskadi. Decías el otro día que era el momento de dar un golpe encima de la mesa frente a 3 partidos ante 3 rivales de máxima entidad como son Valencia, Real Madrid, Sevilla. Pero de entrada para lo de mañana tenéis la motivación que parecía casi inalcanzable, ¿no? Cuando se paró la Liga en el mes de marzo, de dormir séptimos, de dormir en plaza europea. El equipo ha sabido responder en esta vuelta a la Liga y está en esa disposición, aparentemente incluso un punto mejor que rivales directos como el propio Valencia o la Real, que vemos también que está sacando puntos tan solo con mucha dificultad, ¿no? Bueno, pues sí, ahí estamos, ¿no? Faltando 6 partidos, peleando un poco por ese objetivo. Sabemos que ahora tenemos partidos difíciles y que tenemos que dar un nivel alto, ¿no? Pero bueno, es al final lo que queremos, jugar por cosas, ¿no? Por conseguir cosas. Una vez de llegada a la final de Copa, ahora el siguiente objetivo que podemos tener es entrar en Europa y ahí estamos, no estamos lejos y ahora tenemos que dar pues un salto de calidad, ¿no? Porque al final, para ganar equipos como Valencia, Real Madrid, Sevilla, tienes que estar a un nivel altísimo y eso vamos a buscar, ¿no? Ese nivel altísimo que exigen estos partidos para poder enfrentarte a equipos que son top no solo en la Liga Española, sino a nivel europeo, ¿no? Gaizka, Nico Rodríguez del Chiringuito. ¿El partido de mañana lo veis casi como una final por Europa? Eskerrik asko. Bueno, todavía quedarán 5 partidos más, pero es cierto que es un rival directo y estos partidos son 4 puntos al final, los 3 que hay mañana y el golaveraje también. Por lo tanto, son partidos ya que son todo finales, ¿no? No solo este. Pase lo que pase mañana, habrá otros 5 partidos y tendremos que pelearlos también, pero claro que cuando jugamos contra un rival directo, pues es un partido que cobra mayor importancia si cabe. Opa, Gaizka, Gorka Citores de Onda Cero. La situación en la que llega el Valencia con los pocos puntos que ha sacado tras la reanudación del campeonato, la destitución de su técnico hasta hace unas horas, de Albert Celades, la incorporación de Boro, ¿hace más complicado el partido porque en estas situaciones un vestuario se suele juntar y porque a ti te ha dificultado un poco más lo que tú venías estudiando y viendo del rival a lo que no sabes que quizá te puedas encontrar mañana? Gracias. Pues sí, tienes razón en eso, ¿no? Al final, cuando cambian de entrenador siempre se produce un revulsivo, ¿no? Y la gente se junta un poquito más cuando no están pasando un buen momento o lo que sea, pero bueno, yo en eso no me fío, espero el mejor Valencia, es un equipazo, un equipo que todavía no ha perdido en casa, junto con Madrid y Barcelona es el único que lo ha conseguido y si ves la plantilla que tienen, pues no te puedes fiar, ¿no? Tienen futbolistas de mucha calidad. Y más estar preparando nuestro partido, pensar en nosotros hacer las cosas bien para tener posibilidades de dar un salto y ganar allí, ¿no? Eso es lo que tenemos en mente. Aupa Gaizka, arratsaldeon. Arka Etxarmendia, depende de ella.
No sé cómo valoras la despedida de ayer, bueno, despedida van a ser hasta final de temporada, pero el comunicado de San José y Beñat, lo que se ha dado alrededor de ellos, si piensas que el club se ha portado bien con ellos y sobre todo cómo les ves tú de puertas hacia adentro ahí que estás con ellos, ¿cómo les ves? Muy bien, les veo, ¿no? Son dos jugadores muy, muy queridos. Yo desde el principio ya comenté al club, comenté a ellos y que lo que quería era que se quedaran y pues magnífico, ¿no? Una buena noticia para todos nosotros, el que sigan con nosotros dos personas a las que queremos y estimamos tanto, ¿no? Sueles decir, Gaizka, que son dos más de la plantilla. Para ti, durante este mes que viene, si tienes que echar mano de ellos, ¿tú tienes claro que vas a utilizarlos? Por supuesto, sin ninguna duda. Son dos jugadores más y como cualquier jugador de la plantilla, yo nunca en eso pueda seguir, no pueda seguir un jugador, nunca en mi vida como entrenador he tomado una decisión así. Yo tomo decisiones deportivas, siempre intento poner a los que mejor están o a los que mejor veo y eso es lo que voy a seguir haciendo como lo he hecho siempre, ¿no? Como te digo, son dos jugadores más de la plantilla, dos jugadores que antes han jugado mucho conmigo, ahora están jugando menos porque están apareciendo otros jugadores también, pero vamos, total confianza en ellos, máxima confianza en estos partidos. Si tienen que jugar, van a jugar y en ese aspecto estoy muy contento con el trabajo que hacen y encantado de que sigan con nosotros, pero encantado además porque es lo que queríamos, ¿no? Apa, Gaizka, Ramón Hernández de Radio Nacional. Empezasteis el reinicio de la Liga a 5 puntos de la 7ª plaza, ahora estáis a 2. ¿Te da la sensación de que, por lo que ves en el vestuario, en los jugadores, que poco a poco, conforme han ido avanzando las jornadas, esa reducción de la distancia en cuanto a la 7ª plaza hace que todo el mundo crea más en que el objetivo es posible? Gracias. Seguro, al final, bueno, tanto el futbolista como todo el mundo va creyendo más a medida que se ganan partidos o te vas acercando a esos puestos, ¿no? El creer en una cosa, nosotros somos un equipo que tiene mucha fe en lo que hace, creemos mucho y ahí estamos en este final, pues intentando pelear por esos puestos. Pero sí, como dices bien tú, pues siempre que te acercas un poquito más y ves que los rivales de ahí arriba están cerca, pues esa motivación debe de crecer y debe de, aún más si cabe. Y sabemos que necesitamos hacer un esfuerzo extra para poder llegar a jugar o pasar a equipos como estos contra los que estamos jugando, ¿no? En ese aspecto estamos bien, ¿eh? A nivel de hambre, a nivel de motivación, a nivel de ganas, ahí está el equipo, en eso es un 10, ¿no? ¿Qué tal, Gaizka? Soy Rafa Beato de Radio Marca. Una cuestión muy sencilla de sí o no sobre Beñat y Mikel San José. ¿Tú has propuesto a la Junta Directiva que prolongara su contrato más allá de esta temporada o no? Y en este sentido, si su marcha y la marcha de Adu y todo esto, ¿crees que es un acicate brutal para este final de temporada y para conseguir el objetivo europeo? Gracias. Bueno, yo desde el primer día que se planteó esto por todo el tema de coronavirus y que la Liga empezó a dar más tarde, yo creo que mi postura ha sido clarísima, pero clarísima, y tanto se lo he comunicado al club como a los jugadores, de que para mí era importantísimo que siguieran Mikel y Beñat por todo, por lo que son, por lo que han sido, por lo que significan para el vestuario, por su comportamiento, por lo que ellos aportan. En ese aspecto no he tenido ninguna duda, ¿no? Y sí, pues ahora también Adu nos ha dejado y por otras cuestiones, ¿no? Por la cuestión de la lesión, pero le seguimos teniendo cerca, todos los días está con nosotros ahí empujando y la verdad que son pues, todos ellos, ¿no? O sea, al final somos como una familia y dentro del vestuario la verdad que entre ellos pues es una pasada, ¿no? El ambiente que hay, lo que se quieren o lo que nos queremos unos a otros, y en ese aspecto esos son los que más tiempo llevan, lógicamente son la gente más querida, ¿no? Sobre todo por su manera de ser, ¿no? Que es lo que nos llega a todos, ¿no? Y en ese aspecto, pues, encantado de que sigan unos, y Adu, pues como te digo, le tenemos en el día a día, está siempre con nosotros, le tenemos como uno más y empujando desde donde le toca también, ¿no? Gaizka, Arratsaldeon, José Ángel Peña, Cadena COPE. A riesgo de aburrirte con el tema, sin entrar en el fondo, porque tú dices que evidentemente te dedicas a tomar decisiones deportivas,
Pero ¿no te resulta extraño que, por ejemplo, el club anuncie prácticamente todo? Ahora también lo ha hecho que el regreso de Cristian Gania tras su cesión y que no haya informado de que Mikel San José y Beñat van a continuar hasta el 19 de julio. Mira, yo me dedico un poco a contestar las preguntas deportivas, ¿no? Que es el ámbito en el que yo me muevo, el preparar los partidos. Imagínate preparando cada 3 días, estoy ya pensando en el partido del Valencia y lo demás creo que ya he dejado yo bastante claro lo que pensaba de este tema y muy claro se lo he dejado a todo el mundo desde el primer día, ¿no? Y lo demás no puedo controlar todo lo demás, ¿no? Controlo mi ámbito, que es el ámbito deportivo, el ámbito de preparar los partidos, los entrenamientos, la metodología, el plan de partido, y en eso estoy, en que mañana tenemos un partido importantísimo y estoy centrado en eso. Gaizka, 2 cuestiones. Por una, bueno, el club ha hecho oficial hoy que Cristian se incorpora a los entrenamientos a partir del lunes. Yo no sé si va a estar en disposición de poder disputar algún partido aquí a final de temporada por legislación o si vas a contar con él. Y por el otro lado, del partido del Betis al Camp Nou hubo 6 cambios, del Camp Nou al otro día frente al Mallorca hubo otros 6 cambios. Yo no sé si por condiciones de partido, por condiciones de descanso, mañana vamos a ver menos cambios en el 11 inicial. Bueno, la primera pregunta sí se va a incorporar, pero no va a jugar. Nosotros ahora tenemos el grupo que estamos y tenemos en esa posición a Yuri, a Valenciaga y no va a jugar. Y luego en cuanto a los cambios, ahora sí que está cambiando un poco el tema estos 2 o 3 últimos partidos, o que vamos a tener un día más de lo que estábamos teniendo al principio, ¿no? Y un día más se nota muchísimo, ¿no? Antes teníamos que jugar con una sesión de recuperación y una prepartido y ahora tenemos en media una más, ¿no? Y eso puede ayudar, ¿no? En que los jugadores están llegando o pueden llegar más descansados al siguiente partido, ¿no? Un día 24 horas se nota mucho ahora, muchísimo. Ramón, ¿estás ahí? Venga, pues Rafa. Voy. Sí, gracias. Creía que me había quedado fuera del turno. Gaizka, si hay un entrenador que recientemente puede hablar de lo que supone llegar a un equipo y reactivarlo, eres tú, con tu llegada al Atleti, un equipo que parecía muerto y que cuando tú llegaste pues tiró para arriba y de qué manera, ¿no? En ese sentido, ¿a ti te dan miedo, entre comillas, respeto, los equipos que cambian de entrenador, por ejemplo, con el efecto Poro? ¿Tienes especial, no sé, sensibilidad con ese tema porque tú sabes lo que eso ha supuesto, por ejemplo, para el Atleti? Bueno, no sé, sí, siempre que vienes de una dinámica un poco mala y entra alguien, bueno, normalmente siempre los primeros partidos normalmente, ¿no? Suele notar quizás algo, pero bueno, no sé, al final Boro ya es un entrenador también con experiencia, ha cogido el equipo en muchas ocasiones y al final son los jugadores, ¿no? Los que juegan, y el Valencia tiene una plantilla de excelente nivel. Nosotros siempre esperamos el mejor rival, un rival que no ha perdido todavía en casa, y nosotros lo que tenemos que hacer es que verse un muy buen Atleti para poder ganar allí, ¿no? Y más estamos preocupados de ello, siempre esperamos que el rival esté bien, ¿no? Más para exigirnos que nosotros estemos no bien, sino muy bien, ¿no? Gaizka, nada más preguntarte por Iker, qué tal está del gemelo y todo esto, y si hay algún otro que haya, ojalá no caído en estos pocos días que llevamos desde un partido a otro. No, tenemos bien a la gente. Iker también ha tenido un par de días más para descansar, el gemelo, y vamos a ver la sesión de hoy, si todos están bien, pero en principio, y sin saber lo que va a pasar en la sesión de hoy, está todo el mundo bien y en condiciones de poder jugar. No tenemos bajas a la espera del entrenamiento de hoy, ¿no? Vale, beste barik, eskerrik asko. Venga, Gerarte.